Bien, ante todo, buenas tardes, licenciado. Nosotros Buenas somos tardes. alumnos de la Universidad César Vallejo, de primer ciclo, estamos cursando el curso de Fundamentos de la Nutrición y tenemos por actividad realizar una entrevista a un nutricionista clínico o en todo caso público. Este, bien, ante todo agradecerle su tiempo, su presencia eh, para poder realizar esta entrevista. Bien, a todos chicos, el licenciado es el licenciado Juliano Andrés Salas Torres Gutiérrez. Él actualmente se encuentra laborando en el Hospital Tito Villar Cabezas, es egresado de UPN en el año 2023 y está allá a puertas de realizar una maestría en en nutrición pediátrica, ¿verdad, licenciado? Sí, correcto. Bien, chicos. Ya, Bien, sin más bueno, preámbulos, entonces vamos a dar inicio a esta entrevista. buenas tardes con todos chicos. Espero que mis respuestas les, bueno, solven algunas dudas y traten de preguntar todo lo que están ahí, de repente tienen curiosidad de la carrera. Yo básicamente estoy acá en un pueblito, en Mamamarca, en Cajamarca de hecho, y estoy haciendo mi serum. Y en el hospital que estoy es un 2-1. Entonces, hay tanto área de hospitalización, que veo a pacientes clínicos, como también estoy en consultorio externo, donde hago también salud pública, ¿no? Que es más el área preventiva. Así que ahí denme sus preguntas y yo voy a estar contento en responderles. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Lejos González y la primera pregunta es, ¿qué te motivó a estudiar la carrera de nutrición? Ya, ¿qué tal, Alexandra? Bueno, ¿qué me motivó? Primero que nada, yo siempre he hecho deporte. Entonces he hecho calistenia, comencé con calistenia, competí en calistenia, después me he ido al gimnasio, después conocí a mi deporte actual, que estoy compitiendo en levantamiento de potencia, powerlifting. Entonces, bueno, siempre, toda mi vida he hecho deporte. Y lo compaginé con la carrera de nutrición, que básicamente también va relacionada, ¿no? Entonces, esa fue mi motivación inicial. Y después más adelante uno va descubriendo ya en la carrera en sí, cuando trabajas, cuál es lo que más te apasiona, ¿no? Para una futura especialización, como yo que estoy, bueno, a puertas de especializarme en nutrición pediátrica y a un futuro mi maestría de salud pública. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron tus mayores retos en tus primeros semestres? Bueno, en realidad mis mayores retos, primero que nada, en cuanto a una organización de horarios, ¿no? Básicamente, eh, poder organizarme para estudiar, para trabajar, para entrenar, ¿no? Siempre buscaba la manera para estar organizado. Y en cuanto a los cursos que se me haya hecho difícil, bioquímica, bioquímica se me hizo difícil, pero siendo responsable, estudiando o leyendo el curso, cuando te suben el curso a la plataforma, lo lees antes, formulas algunas preguntas y ya en la clase, como ya previamente lo has leído, más o menos conoces el tema, ¿no? Entonces las preguntas que tengas, ya le preguntas al profesor ya cuando lo desarrolla, ¿no? Eso creo que es lo que me ha ayudado a entender los cursos que más me parecían un poco difíciles. Muchas gracias, Gracias. licenciado. ¿Quién? Sí. Muchas gracias, licenciado. Sí, ¿quién va a seguir con la siguiente pregunta? Eh, ¿Alguna experiencia especial durante la carrera que te haya marcado? Bueno, durante la carrera, al inicio, pues cuando uno va al internado, yo hice mi internado en el Nacional de Policía, el que queda en la Brasil. Es un hospital muy grande y nos rotamos por casi todas las áreas, nutrición. Entonces, lo que más me marcó en el internado fue cuando fui al área de geriatría. Mm, los adultos mayores me tocaron mucho mi fibra sensible. La verdad que
Un adulto mayor necesita muchos cuidados, necesita compañía. Entonces, es lo que más me marcó, cuidar a la alimentación de los adultos mayores, ¿no? Que estaban en el área de geriatría. Eso, y bueno, acá que estoy haciendo mi serum, he estado antes trabajando en una clínica antes del serum, que se llama Clínica San Marcos, que queda también por la Brasil. Y ahí más o menos veía operaciones de vesícula, bariátrica, la dieta, ¿no? Pero lo que más me marcó acá en el serum eh, es el tema de que obviamente acá tú ves realidades, ¿no? Ves realidades, es diferente a Lima, hay personas que tienen muy poco, ¿no? Tienen muy poco, pero si teniendo poco, de repente tienen sus cultivos, su ganadería, te vienen y te traen Ujú. cosas, ¿no? Así teniendo poquito, te vienen, te traen cositas, entonces uno busca siempre ayudar, ¿no? Ayudar a los demás y que te entiendan sobre todo, ¿no? Porque tenemos que entender que nosotros más que solamente dar dietas, somos como, mmm, estamos educando, ¿ya? Somos como profesores, ¿no? Entonces tenemos que educar a la población y alguna población pues no tiene la educación de repente que nosotros tenemos, entonces tenemos que buscar la manera que nos entiendan, ¿no? De repente con ejemplos, pero sí, ¿no? Esa es la parte en Serum donde ves realidades, ¿no? Lo cual recomiendo a todos hacer Serum, ¿no? Esa es la parte que más me ha marcado, ¿no? En cuanto a la carrera. Ya. ¿Qué consejos nos darías para aprovechar al máximo la formación? Ya, para aprovechar al máximo la formación, pues lo que primero el consejo es que, o sea, estudien a conciencia, no estudien solamente para aprobar, que ahora con el uso de las IAs, de repente busco toda la tarea en la IA, no lo leo, o de repente lo subo así nomás. Traten de entender lo que están, la tarea que están desarrollando, leerlo bien, porque si nosotros lo entendemos, lo vamos a poder explicar a la población más fácil, ¿no? También traten de poder desarrollar algunas habilidades, como por ejemplo el Excel. A la hora de nosotros realizar dietas, bueno, en la universidad pues lo van a hacer a mano, ¿no? Pero ya en varios centros de salud hay computadoras, entonces cada uno tiene que manejar un Excel intermedio avanzado, yo diría, ¿no? Para la formulación de dietas, uso de otras herramientas también como el Canva también podría ayudar bastante. Los nutricionistas también tienen que estar en las redes sociales también, ¿no? Porque ustedes saben que hay bastantes mitos en las redes sociales y nosotros como profesionales es como nuestra misión desmentirlos, ¿no? Entonces eso básicamente. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Charlina Espejo. Es un gusto poder contar con su presencia el día de hoy. Quisiera preguntarle acerca de su experiencia profesional. ¿Cómo fue su transición de estudiante a profesional? Mm, ¿Qué tal, Sherlyn? Bueno, mi transición. Obviamente, cuando estamos estudiando o cuando estamos en el internado, tenemos una supervisión, ¿no? Del licenciado que esté a cargo, ¿no? Entonces, si por A o B nos equivocamos, está licenciado, podemos preguntar, ¿no? Pero ya cuando tú eres profesional, entonces tú ya tienes las capacidades y las habilidades para poder desarrollar un problema, alguna casuística, algún caso clínico, ¿no? Entonces, al inicio sientes un poco de presión, pero después ya, obviamente ya han pasado 5 años, tú tienes las habilidades, ¿no? Tú tienes los conocimientos para poder solucionar algún problema, algún caso clínico, o sobre todo dar sesiones demostrativas, dar charlas, ¿no? Entonces, al inicio sí se siente una presión, pero después, a medida que va pasando el tiempo, a medida que estás trabajando, ¿no? Y agarras más confianza y, por así decirlo, en la práctica, ¿no? Es donde todo lo que has estudiado en la universidad ya lo pones ahí, ¿no? En la práctica. Y así que es un poco a poco vas agarrando confianza cuando ya pasas de estudiante a profesional, ¿no? Eso es básicamente lo que yo viví, mi experiencia, ¿no?
Muchas gracias, licenciado, por compartir su experiencia. Continuando con la entrevista, también quisiera saber cuál ha sido su caso o experiencia más significativa en su trabajo. Ya. Ahora me gusta, en el caso de atender niños, ¿no? De recuperarlos. Me gusta bastante recuperar. Vienen al control, vienen niños bajo peso, baja talla, y no sé, me nace a mí, o es mi deber, siento que tengo que recuperar a mis niños, que a veces vienen anémicos, en base, pues, con la alimentación, ¿no? Obviamente, reforzándolo con suplementación, obviamente, pero también la alimentación. Y tenemos que recordar que obviamente yo estoy acá en Serún, ¿no? No, en Serún, los pueblitos pues no tienen acceso a bastantes alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú recuperas a un niño anémico desnutrido? De repente, cuando la mamá no tiene acceso o disponibilidad económica de darle alimentos de origen animal, ¿no? Entonces me ha pasado un casito en donde la mami, pues obviamente no tenía eh, bastantes ingresos económicos para poder comprar siempre alimentos de origen animal, porque en el reglamento del MINSA nos dice, ¿no? Que alimentos de origen animal es lo primordial, ¿no? Entonces tú buscas la manera de poder otros alimentos como de repente las menestras, que son fuentes de hierro, ¿no? Entonces alimentos fuentes de hierro, la mamita tenía sus gallinitas, de repente un poquito de huevito por las gallinitas, hablarle, ¿no? Aconsejarle. Y felizmente recuperé, que era una niña, me acuerdo, recuperé esta niñita que me encariñé, por así decirlo. Recuperamos su peso, su talla y también su hemoglobina, ¿no? Entonces ese caso es que ahora siento que es el más significativo aquí en Bambamarca, donde estoy, ¿no? Gracias por compartirnos esta experiencia, licenciado. Vemos que la nutrición también es un acto de amor, ¿verdad? Exacto, exacto, es un acto de amor. Y eso también tienes que enseñarle a las mamitas, porque nosotros también vemos desde el primer curso de vida, ¿no? Vemos gestante, puérperas, niño, ¿no? Perdón, alimentación complementaria, niño, adolescente, ¿no? Entonces a la mamita de gestante, de puérpera, tienes que hablarle que cuando empiece la alimentación complementaria, el número uno es darle de comer con amor, con bastante paciencia. Entonces, siempre incentivar que la alimentación, una alimentación saludable, es amor, ¿no? Así como tú mismo has dicho, ¿no? Gracias, licenciado. Continúa a mi compañero Gerald Jara. Continúa Juan Pablo. Juan Pablo, por favor. Hola, ¿qué tal, Juliano? Licenciado Juliano, ¿qué tal? Qué bonito, qué interesante escucharte, verte crecer como profesional también, porque es parte de, ¿no? Mira, ahora te voy a hacer dos preguntas y, bueno, consisten en que, ¿qué habilidades de la universidad son fundamentales actualmente en tu trabajo? Ya. ¿Qué habilidades? Bueno, obviamente nos va a servir dietética, ¿no? Dietética nos va a servir el tema de la elaboración de dietas, la elaboración de tener más, aprovechen eso cuando llegan al curso de dietética, de tratar de combinar distintos platos posibles y sobre todo averiguar las costumbres y las culturas de cada región, ¿ya? Porque no todas las personas se alimentan igual, cada persona tiene diferente costumbre y sobre todo la alimentación no es algo de solamente llevarse a la boca, sino es algo sociocultural, ¿no? Que tenemos que tener presente, ¿no? Acá en Bambamarca pues se alimentan distinto que en Lima, ¿no? Acá hay sopa de chochoca, pepián, ¿no? Caldo de huilla, cosa que no se ve en Lima, ¿no? Entonces, dietética, sí tendrían que aprovecharlo bien, evaluación nutricional también, lo vamos a usar para todo. Y el ABCD, ¿no? Antropometría, bioquímica, clínica, dietética, que es lo básico. Después, bueno, si llevan el tema de
de cómo hacer los platos para concesionarias. No sé si tienen un curso de eso, también deben aprender de eso, porque yo en el hospital de policía rotamos por el área de cocina y entonces también planificar dietas semanales, ¿no? Semanales, mensuales. Eso sí es lo que más me ha ayudado, el tema del internado, y actualmente, bueno, la universidad me ha dado la dietética, cómo evaluar, y ya cuando estén trabajando, seguir leyendo las resoluciones ministeriales, lo que dice el MINSA, ¿no? Eso que es lo que hago actualmente también. Excelente, excelente. Y otra pregunta, ¿cómo te mantienes actualizado? Ya. Me mantengo actualizado viendo mm, algunos cursos. Por ejemplo, me he metido en un curso del tema de alimentación complementaria para niños de 6 meses a 2 años. Me metí un curso que salió en una universidad porque me gustan los niños, ¿ah? Me gustan bastante. Después trato de actualizarme con revistas científicas eh, o si tenemos redes sociales como en Instagram, seguir páginas que promuevan pues la ciencia, ¿no? O revisar, ¿no? Nutrients es una buena revista. O podemos revisar también en PubMed, estar revisando constantemente qué es lo que se ha subido actualmente, ¿no? Y también tener, eh, saber interpretar los resultados, ¿no? Porque a veces en Instagram, por ejemplo, no sale un paper y se puede confundir, ¿no? Si no sabes interpretar los resultados de alguna revisión científica, ¿no? Eso también. Excelente, licenciado Juliano. Doy pase a mi compañero Harold. Jara. Buenas tardes, licenciado Juliano. Como ya mencionó mi compañero, soy el alumno Jara Cruz Geral. Y debido a su gran conocimiento y trayectoria que tiene en su profesión, quería preguntarle, ¿qué hace en algunos casos en los cuales los pacientes tienen complicaciones al momento de tomar una dieta? Porque como sabemos, influye mucho el factor psicológico y a veces como que se debilitan y no deciden retomarla al 100%, se podría decir. Ya. Eh, bueno, primero trato de que el objetivo del paciente sea realista y sostenible, ¿no? Eh, También no trato de ser tan restrictivo, porque si eres muy restrictivo, el paciente básicamente no va a seguir tu dieta, ¿no? Y sobre todo tratar de comprender sus costumbres, ¿no? Y, y adaptarlo para que sea más saludable para él, ¿no? También la cosa es que tenemos que identificar cuáles son sus gustos, por ejemplo, ¿no? Y de eso calcular las porciones adecuadas para él, ¿no? Y sobre todo tratar de que la dieta o el plan nutricional cree una adherencia, ¿no? Cree una adherencia. Licenciado, retomando, quería hacerle la segunda pregunta, ¿no? Como usted mencionó, también hay un factor psicológico en esta área que nosotros ejercemos. Y la pregunta es, cuando usted tiene un paciente o algún caso en el cual está muy metido en en las redes sociales donde nos demuestran varios aspectos de cómo alimentarnos o tendencias de nutrición, ¿cómo hace para poder ayudarle a estos pacientes o en estos casos respectivos? Ya. Bueno, Gerard, primero escucho al paciente sin juzgarlo. Luego intento explicarle con evidencia, con ejemplos o de una manera en que me pueda entender, ¿no? Porque eh, ya que si no hacemos esto, si no desmentimos, puede incluso ser perjudicial para el paciente, ¿no? Entonces creo que la mejor manera es educar a la persona sin hacerlo sentir mal, obviamente, ¿no? Em, mm, si primero lo escuchamos y damos algunos ejemplos de acuerdo a
cómo nos puede entender o ejemplos de acuerdo a su entorno de repente, puede que abordemos correctamente esa manera educativa, ¿no? Y así que desmitificar algo que, bueno, estamos ahora inundados en redes sociales, ¿no? Full mitos, ¿no? De hecho, no sé si, eh, pues sabes, en China, de hecho, se está prohibiendo que cualquier persona fomente estos mitos, ¿no? Solamente en China cualquier tema de salud eh, lo dice el profesional. No sé si están enterados de eso. Justamente he visto una noticia acerca de eso, cosa que me parece una buena iniciativa, ¿no? Entonces sí, primero escuchar al paciente sin juzgarlo y de ahí tratar de hacernos que nos entiendan con ejemplos o con alguna evidencia, ¿no? Eso sería en esa parte para poder abordar el tema de los mitos, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Sí, como menciona, es un gran parte impulsado por el tema psicológico, ¿no? Y también porque son muy llamativas las tendencias que presentan las redes sociales. Bueno, le doy paso a mi compañera Topsy Manrique para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Gerard. Licenciado, yendo un poquito más al ámbito de la especialización, ¿a qué especialidad usted nos orientaría a que realicemos, redundando, la especialidad? ¿Usted cuál cree que sería una mejor opción para nosotros? Ya. Bueno, depende mucho de cada persona, de los intereses de cada uno de ustedes, pero, por ejemplo, en deportivas, si a ustedes les gusta bastante el deporte, eh, pueden t- hay bastante campo por trabajar, sobre todo en el fútbol, que acá es bien pagado el fútbol, el tema clínico, ¿no? Que básicamente lo van a descubrir cuando hagan internado, ¿no? Pueden en el internado ir a un hospital como fui yo, o pueden hacer trabajo de salud pública también, o de repente hay plazas para ser parte de un equipo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la especialidad, o por ejemplo ahorita que a mí me llama mucho la atención nutrición pediátrica, ¿no? Porque ya en el mismo trabajo sentí esa pasión, ¿no? Entonces, o también puede ser investigación y docencia, ¿no? Entonces, más que todo, tratar de escoger un área que realmente les guste, ¿no? Porque van a trabajar de eso, básicamente, ¿no? Y yo creo que en la práctica, o ya ahí estando, de repente piensan que les gusta deportiva, pero van a hacer en el internado en un equipo de fútbol y no les gusta, ¿no? Entonces, yo creo que ya en el internado van a ver o se van a inclinar de repente a una especialización, ¿no? Pero sí, tiene siempre que ser algo que realmente les guste y porque van a trabajar de eso, ¿no? Básicamente. Muchas gracias, licenciado. Entonces, quizá deberíamos esperar hacia un poquito más adelante, quizá, para poder profundizar y ver de repente a qué rama es la que más nos orientamos, ¿no es cierto? La experiencia Exacto. quizá nos va a brindar eso. Sí, exacto. Está bien lo que dices porque si yo, a mí me gusta bastante el deporte, ¿no? Me gusta bastante y de hecho compito y yo pensaba que, bueno, me iba a especializar en nutrición deportiva, pero ahora acá haciendo el SERUM me llama más la atención salud pública. Entonces, si uno va a ir descubriendo ya un poquito más adelante, ¿no? Ya en el campo. Eso sí, Interesante correcto. todo ello, licenciado. Ujú. Muchas gracias. Queremos agradecerle su participación, su disponibilidad, sobre todo su amabilidad por habernos permitido hacerle la entrevista. Y nada, que siga teniendo muchos éxitos y esperamos que continúe pues su maestría y su especialidad. Muchas gracias, Topsy. Muchas gracias a todos, chicos. Y espero que mis respuestas les hayan resuelto algunas dudas que hayan tenido. Igualmente estoy abierto a responder cualquier pregunta. Topsy tiene mi contacto y se pueden contactar conmigo, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Igual, gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias, licenciado. Nos vemos luego. Gracias, Nos vemos. licenciado.
Chicos, ¿están? Sí, sí, Bien, compañera. bien, chicos. Entonces, nos quedamos para poder hacer el conversatorio, ¿no? Comentarios acerca de la entrevista que hemos tenido con el licenciado y reflexiones acerca del tema. Bien, ya que, bueno, estoy acá ahorita en... Alexandra, creo que tenías que hacer algún comentario. Alexandra, Me olvidé de prender el micro. Gracias a esta información podemos ver la realidad de lo que es ser un nutricionista y de la importancia para la salud y bienestar de las personas. Gracias. gracias, Alexandra. Rosemary, tu comentario acerca o alguna reflexión acerca de la entrevista que hemos tenido con el licenciado Salas. Rosemary, Compañera, creo que la Rosemary no escucha por el tema de su... ok. Continúa, Sherlyn, en todo caso. Sí, sí, de hecho, me ha parecido fascinante la entrevista, ¿no? Poder conocer un poquito más allá, ¿no? Que no solamente, o sea, que nosotros tenemos que memorizar, o sea, más que llenarnos de libros, exámenes y números, justo lo que comentaba el licenciado decía, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a educar a los pacientes, ¿no? A conectar con ellos, la paciencia, que también es muy importante. Vamos a tener a una persona no solo en un caso clínico, ¿no? Entonces nuestra mejor herramienta es la empatía con la que tratamos a la persona. Así es, muy importante reflexión, Sherlyn. Gerald, ¿alguna Yo también, reflexión hace yo, Juan yo, Pablo? Sí, eh, lo que he escuchado del licenciado Juliano es también mucho de las habilidades blandas, ¿no? También no abusar mucho de la IA, ya que ahorita en la actualidad está en nuestras manos. También buscar buenas fuentes de investigación, ¿no? Porque como vemos, tenemos muchos trabajos de investigación y hay mucha información buena y también mala. Hay que saber buscar en buenas fuentes y así hacer pues, buenos reportes, ¿no? Gracias. ujú. Gracias, Juan Pablo. Gerald, Sí, con lo que nos explicó el licenciado el día de hoy, es de que también una dieta no solo se basa solamente en la cuestión de cómo es que nosotros orientamos, o mejor dicho, en lo que debemos de explicarle a los demás, sino también en cómo debemos de mantener una comunicación siempre fuerte, ya que también es un factor psicológico este rubro que estamos tomando y que también depende mucho de la comunicación y cómo debemos de orientar bien bueno, cómo deben de estar bien puestas ambas partes, tanto el nutricionista como la persona a la cual ayudamos, y así poder ayudar a más personas. sí, efectivamente. Rosemary, Eh, esta entrevista nos permitió conocer más sobre la formación académica y profesional en el ámbito de la nutrición. Con esto podemos decir que la nutrición no simplemente se basa sobre los alimentos, también se basa en el buen cuidado de las personas. Gracias. bien, sí, un comentario que quisiera hacer también, ¿no? Según la experiencia que nos ha mostrado el licenciado Salas, es que muchas veces de repente nosotros vamos a direccionados, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, como él hizo, ¿no? De repente nutrición en el deporte, pero con el pasar del tiempo, ¿no? El poder conocer aún más nuestra carrera nos abre diferentes puertas y nos abre diferentes panoramas. Él está viviendo ahorita su SERUM, ¿no? Su servicio rural, y está conociendo una realidad muy distinta a la cual de repente él estaba acostumbrado. Entonces, esto le está abriendo de repente ya no solamente enfocarse en una sola cosa como lo he estado pensando en deporte, ¿no? Ahora ve más que todo la parte comunitaria y la salud pública, que es muy importante hoy en día, ¿no? Y como conclusión final también, me gustaría mencionar
que nuestra carrera de nutrición, ¿no? Es muy importante ya que está en la mayoría, por no decir todas, ¿no? De ODS, o Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, en el 1, en el 3, en el 4, ¿no? Nos encontramos en muchas de los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se puede trabajar, se tiene que trabajar. Es muy importante la salud nutricional, la educación nutricional. Es muy importante colaborar a disminuir el hambre cero, como lo dicen el ODS 1 también, ¿no es cierto? Y las demás ODS. Entonces, creo que nuestra carrera es una carrera en la cual tenemos que fortalecer, ¿no? Fortalecer con nuestros conocimientos, con nuestras investigaciones, para poder contribuir al desarrollo, pues, de nuestro país, ¿no? Creo que eso sería todo, ¿no? Agradecer, pues, al licenciado nuevamente, y a ustedes, compañeros, por compartir este conversatorio, esta entrevista. Gracias. Gracias, profesora. Gracias Y a bueno, todos por su tiempo. Gracias a todos por su tiempo chao, también. chicos. Chao. Nos vemos, cuídense.